hacer una pequeña charlita que en realidad no queremos hacerlo tan hablado nosotros. Sería bueno que puedan interrumpir cuando ustedes quieran, aportar, hacer sus preguntas. Si no están de acuerdo, también plantearlo. O sea, hagamos que esto sea más interactivo, ¿sí? Entonces, es más enriquecedor para todos. Ahí trato de compartir. Vamos a abrir el archivo. Ustedes me van a decir si se ve o no se ve. Pantalla completa no todavía. Ahí está. Ahí está, perfecto. Se ve súper. Okay, súper. Bueno, a ver, la charlita que surge, digamos, después de ver cómo nos empezamos a desenvolver en el ejercicio que estábamos trabajando recientemente de la arcilla, y también a partir de ver cómo ustedes fueron definiendo su proceso de diseño, decidimos, bueno, armar algo sobre lo que es el concepto arquitectónico y la idea generadora, que muchas veces aparecen como sinónimos. Nosotros los entendemos como que son complementarios, pero son diferentes en sí mismos. Y aclaro que esta es una definición nuestra, acordada por la cátedra, con lo cual ustedes seguramente pueden encontrar en internet o en otros textos conceptos diferentes, o nociones diferentes sobre sobre estos mismos elementos. Aún así, digamos, más allá como lo llamemos, si concepto, idea arquitectónica o como quieran llamarlo, lo importante es tener presente esto al momento de proyectar. ¿Sí? Vamos a organizar la charlita en estos 6 puntitos. Por un lado, vamos a hacer un breve diagnóstico de lo que nosotros fuimos observando, digamos, en estos meses que han pasado y sobre todo en este último ejercicio. Y aclaro que no es una cuestión solamente de esta última cohorte que estamos teniendo, sino que es algo que venimos viendo que se replica o se repite en realidad en los años anteriores. Todos los chicos que vienen al TFC nos encontramos que tienen estas limitaciones. Y aclaro que también eran limitaciones que también nosotros teníamos en su momento. Esto del concepto y la idea generadora es algo que particularmente nosotros dos lo aprendimos fuera de la facultad. Así que por eso veíamos como muy pertinente mostrarlo. Entonces, vamos a hacer un breve diagnóstico del que fuimos observando. Ustedes también podrán ahí interrumpir y decir si están o no de acuerdo con esto, o si no, qué otra cosa ven también. Después vamos a pasar a lo que es la conceptualización de cada una de estas nociones, de lo que es el concepto y lo que es la idea generadora. Queríamos también tomarnos un tiempito para mostrar 3 ejemplitos de cómo pudo haber sido abordado este ejercicio de espacio y luz trabajado con arcilla. Vamos a mostrar unos ejemplos construidos de arquitectos reconocidos, algunos ejemplos nuestros, pero no con ganas de ser autorreferenciales, sino de cómo también a nosotros nos ayuda en lo que es nuestro proceso proyectual, digamos. Y finalmente, algunos tips que quizás puedan servirles para que ustedes puedan construir de acá en adelante un concepto arquitectónico y una idea generadora. En términos generales veíamos que, insisto, años anteriores como también este año, veíamos ciertas dificultades, digamos, para abordar un proceso proyectual continuo y retroalimentado entre las etapas análisis y diseño. Veíamos que por un lado hay una clara etapa analítica, donde analizan el contexto, analizan, en este caso, el material, analizan hasta por ahí nomás
la consigna, y luego saltan a una instancia solamente proyectual, donde pareciera que todo lo anterior se olvidaron. Cuando entendemos que en realidad esto debe ser una ida y vuelta constante. El diseño permite revisar algunas partes del análisis, ampliarlo el análisis, el nuevo análisis permite modificar el diseño y va y viene constantemente. Por ahí esto era más visible en los trabajos finales de carrera de años anteriores, pero acá se empezó a ver en este ejercicio tan sencillo que era el trabajo de la arcilla, el espacio y la luz. Entonces, cuando vemos la parte analítica, ustedes dicen, bueno, pero ¿cuál era la parte analítica de este ejercicio que era tan chiquitito, digamos, tan recortado? Fíjense que teníamos que analizar, por un lado, la localización del ejercicio. Si bien no tenía una ubicación precisa, sabíamos que estaba geolocalizado en corriente o en resistencia, a partir de que era la inclinación del Sol. Muy pocos equipos han definido con claridad un día del año, horas o momentos del día o momentos del año con una inclinación precisa. Muchos han jugado así como bastante aleatoriamente o pragmáticamente con un celular girando como si fuese el Sol, pero sin reproducir fielmente lo que era esa inclinación. Bueno, ese era un dato que tenían y que pocos aprovecharon como para poder estudiarlo o para tomarlo para el proyecto. Otro era o sea, lo que era la actividad en sí, o sea, los requisitos del ejercicio. Fíjense que inicialmente empezaron trabajando con muchos equipos con recorridos, cuando en realidad yo decía un solo espacio. Lo mismo a trabajar la forma exterior del volumen, cuando de manera explícita se decía, no nos interesa lo externo, nos interesa el trabajo del espacio interior. De hecho, en la primera etapa del ejercicio, cuando tenían que trabajar la arcilla como límite, muy pocos se metieron adentro de la maqueta. Y las fotos que aparecían en la maqueta afuera. Entonces no nos permitían ver cómo fue trabajada la luz. Ya en la segunda etapa, ahí empezaron a meterse en el espacio y a olvidarse un poco de lo que era la forma, porque la forma ya estaba definida por el encofrado, era un cubo. Después también otro elemento u otra información que ustedes tenían era el material elegido, la arcilla, que tiene una textura, un tipo de humedad, se la construye de una determinada manera, o sea, tiene una determinada manera de trabajarlo y no otra. Bueno, muy pocos han tratado de seguir la lógica de la arcilla y, por otro lado, han impuesto una manera de trabajar a la arcilla que no le correspondía a ese material. Otro tenía también con lo que era, sobre todo en la etapa del final del hormigonado, el proceso constructivo. Cuando se le pide, bueno, diseñen ustedes el encofrado. Fíjense que algunos han traído encofrados de cartón, otros han traído cortadas las piezas y no correspondía con el tamaño de la probeta que estamos pidiendo. Bueno, a lo que voy, son mucha información que se tienen que analizar previamente para que sirva al ejercicio. Imagínense si a esto encima le sumamos, no sé, las expectativas, necesidades del cliente, cuestiones de normativa, cuestiones de presupuesto, bueno, una serie de otros elementos más que van a engrosar esa etapa analítica. O sea, es clave tomarse en serio esa etapa analítica, saber sintetizar y tomar los elementos claves para que eso después se vuelque a un diseño coherente con todo ese diagnóstico previo que han hecho. ¿Sí? El problema, digamos, de analizar y mandarnos directamente a una propuesta sin detenernos a pensar qué queremos hacer, es que no saben para dónde ir. Entonces empiezan a aparecer múltiples caminos. Van para un lado, van para el otro lado, van para arriba, para abajo. Cuando se le pregunta, digamos, qué están buscando, no saben decirlo con precisión. También fíjense que cuando se le corrige, entre comillas, o se le observa determinadas cuestiones,
vienen a la otra clase con una propuesta completamente diferente y lo han cambiado como 2 o 3 veces, y eso es porque no tienen claro qué quieren hacer. Es como que tienen miedo de detenerse a reflexionar sobre el ejercicio y saltan del análisis directamente a una propuesta. Entonces, lo que nosotros preguntamos es, ¿qué estaría faltando, digamos, entre estas dos instancias? Entre esa instancia eminentemente analítica y esa instancia eminentemente propositiva. ¿Qué estaría faltando en el medio para poder orientar mejor el proyecto, para que tenga más fuerza el proyecto, para que responda a todos esos interrogantes previos que lo encontrábamos en el análisis? ¿Qué creen ustedes que estaría faltando ahí para poder orientarlos un poco más en ese proceso? Dejo abierta la pregunta, pero pueden responder con tranquilidad. Bueno, seguimos entonces. Nosotros entendemos que ahí está faltando dos cositas que son claves, que por lo menos a nosotros nos ha ayudado, digamos, en nuestro proceso de diseño, que tiene que ver con el concepto arquitectónico, con la definición de un concepto arquitectónico, y también con una idea generadora que pueda representar espacialmente ese concepto arquitectónico. Ahora, cuando decimos concepto arquitectónico, ¿a qué nos referimos? Algo fuimos diciendo en los tableros, algunos ejemplos fuimos dando, pero acá, bueno, tratamos de ser un poquito más teóricos, sin tampoco abusar para no aburrir. Cuando hablamos de concepto arquitectónico, tratamos de referirnos, digamos, a una afirmación que pueda sintetizar una intención. ¿Sí? Fíjense que Tito muchas veces le dijo, bueno, olvídense de concepto. ¿Cuál es la intención que tienen con el proyecto? Entonces, es una definición, una afirmación, más bien abstracta, conceptual, que sintetiza una intención o una mirada crítica sobre un problema arquitectónico. Problema que lo vamos descubriendo en el análisis. Tiene un nivel eminentemente abstracto, elevado, digamos, que puede ser alimentado por distintas vías. Podemos tomarlo de la historia, del contexto, de alguna ideología que comulguemos, a una metáfora que hayamos encontrado en un libro, o de una postura, un enfoque, una perspectiva disciplinar que también tenga el arquitecto, ¿no? Ahí pusimos un ejemplito de lo que podría ser un concepto. Habitar el umbral entre lo natural y lo construido. ¿Sí? Ahora vamos a entrar más con imágenes y se va a entender mejor lo que queremos decir. En cambio, la idea generadora es esa traducción operativa del concepto. ¿Sí? O sea, se manifiesta, digamos, en lo que sería una decisión espacial, estructural, funcional, formal, que nos ayuda un poco a organizar todo el proyecto desde las fases tempranas que tiene, digamos, la búsqueda, digamos, del proyecto. ¿Sí? Fíjense ahí un ejemplito que ya baja un poquito ese nivel de abstracción. Una idea generadora puede ser un eje estructural elevado que articula visual y funcionalmente los programas en contacto con el paisaje. Fíjense que eso ya permite imaginar, no sé, una pasarela, permite imaginar alguna serie de caminos que permiten determinadas visuales, que permiten determinadas relaciones con el paisaje, ¿sí? Ya baja a algo más gráfico o proyectual esa idea abstracta del concepto. Tranquilo que ya vamos a llegar al ejemplo y ahí se va a entender mejor. Acá hay una pequeña tablita que estuvimos organizando
que también le vamos a dejar, digamos, con el Power, para que vean, digamos, cuáles son las diferencias entre un concepto y una idea. Volvemos a repetir que el concepto tiene más bien un nivel abstracto, intelectual y teórico, mientras que la idea generadora es algo concreto, proyectual y operativo. O sea, nos permite proyectar. La idea generadora debe traducir el concepto en algo proyectual, ¿sí? Mientras que el concepto da sentido al proyecto, la idea generadora da la forma. O sea, es una estrategia de intervención arquitectónica, ¿sí? Uno es general, el otro es específico. Es decir, el concepto puede abarcar lo simbólico, lo ideológico, mientras que la idea generadora define, orienta cómo se va a organizar el partido, cuál va a ser la escala, la materialidad, la estructura, ¿sí? El concepto surge de la investigación, de ese análisis contextual, de lo cultural y lo personal. O sea, por eso la parte analítica es clave, porque ahí vamos a sacar elementos para poder construir ese concepto. El concepto debe responder, o sea, debe ser una respuesta teórica, conceptual, a ese problema que estamos analizando. Mientras que la idea generadora debe permitir traducir espacialmente ese concepto. La forma de expresar el concepto es a partir de una pequeña frase, un texto, una imagen mental, mientras que la idea generadora se puede ya definir a partir también de un texto, pero fuertemente a partir de croquis, diagramas, de formas de organización, ¿sí? Suele ser una síntesis muy rápida de lo que va a ser la propuesta, ¿sí? Ambas aparecen en las etapas iniciales del proyecto. Es necesario que nosotros nos tomemos ese tiempo para poder reflexionar y pensar qué queremos hacer, para no estar divagando en el aire, ¿sí? Tener una orientación clara lo que estamos buscando. Ambas nos ayudan y nos inspiran, o sea, nos ayudan y nos guían en la toma de decisiones, ¿sí? El concepto a partir de una pregunta y la idea generadora a partir de una respuesta arquitectónica, ¿sí? No sé si hasta acá venimos bien, se entiende conceptualmente la diferenciación entre estas dos nociones. ¿Hay algo que quieran preguntar? Vamos rápido para poder llegar a los ejemplos que son largos, por eso. ¿Algo que quieran aportar o consultar? O si no están de acuerdo. Yo una aclaración nomás, Sí, Álvaro, que por eso le pedíamos en las láminas síntesis una frase que de alguna manera tome ese concepto y un gráfico con una línea simple que manifieste esa idea generadora, digamos. De alguna manera es un poco lo que aparece justo acá en la forma de expresar, digamos. Es una a través del texto, una imagen mental, y la otra a través, ya se puede graficar, ya uno tiene una idea formal, si se quiere, a través de un croquis, un diagrama, una línea, un trazo. Por eso estaban las dos cosas en una lámina síntesis, digamos. Se la volvemos a pedir ahora para esta parte. perfecto. Bueno, ahora, ¿para qué sirven? Algo ya fuimos anticipando, digamos, ¿no? Tanto el concepto como la idea generadora, como primer punto, permiten dar coherencia al proyecto, ¿sí? Permiten que todas las decisiones proyectuales que nosotros vamos haciendo tengan que ver una con otra, se alineen, se complementen, ¿sí? No sean cosas aisladas. Tanto el concepto como la idea generadora son los únicos elementos consistentes que sigue un proyecto desde el inicio hasta el final, ¿sí? Nunca desaparece. O sea, nosotros al inicio perfeccionamos, formulamos estas dos cosas, trabajamos, vamos bien lo que se va comunicando con esto que tenga que ver con el concepto, y finalmente cuando se termina el proyecto, volvemos a revisar si se respetó o no esa idea generadora o ese concepto original, ¿sí? Sirven para poder comunicar. Fíjese, cuando le preguntábamos a los equipos cuál era el concepto o cuáles eran las intenciones,
muy pocos equipos supieron decirlo con claridad. Muchos empezaban a divagar, otros decían, no, no, lo va a responder mi compañero, lo responde mi otro compañero, porque no tenían claridad de qué estaban buscando. O sea, estaban haciendo un trabajo sin una orientación clara. Entonces, si uno tiene un concepto claro, rápidamente lo puede traducir, rápidamente lo puede comunicar, lo puede expresar, lo puede explicar. Y esto sirve no solamente para explicar a un docente o a un jurado, a un jury, sino también para poder explicarlo a un cliente. Estamos buscando esto con el proyecto. En 2 o 3 palabritas te queda claro hacia dónde vas y ya al proyecto lo ves con otros ojos. ¿Sí? Podemos estar o no de acuerdo con el concepto, pero si el proyecto se traduce o traduce ese concepto, no hay mucho que explicar. O sea, vamos a discutir el concepto, pero no vamos a discutir el proyecto. ¿Me explico? También sirve no solamente para comunicar, sino también sirve para evaluar. Es decir, como le decía, es lo único consistente que tenemos de principio a fin. Si tenemos un concepto de energía generadora, a medida que vamos avanzando con el proyecto, necesitamos ir preguntándole a ese concepto, preguntándole a esa idea generadora, si lo que estamos produciendo sigue respetando o no eso que definimos previamente. ¿Sí? Es por eso que nosotros les sugerimos constantemente revisar, constantemente verificar que se esté cumpliendo o se esté reflejando eso que usted originalmente pensaron. ¿Sí? Eso nos va a permitir ver si estamos o no orientados correctamente con nuestro proyecto. Finalmente, digamos, como vamos a estar mucho más orientados, mucho más guiados en ese proceso, claramente la producción creativa va a ser mayor, puesto que la invención se va a estimular sin perder dirección, ¿sí? Entonces, un poco, digamos, como decíamos anteriormente, esto nos ayuda a un concepto entre medio de la etapa analítica y la etapa propositiva, nos va a ayudar a que no nos ramifiquemos por infinitas posibilidades, sino que podamos acotar el problema y sobre todo podamos acotar también las soluciones, ¿sí? Podemos ir por acá o por acá. Si vamos por este otro lugar, ya no se corresponde con el concepto que estamos buscando, ¿sí? Orienta muchísimo, recorta muchísimo las posibilidades. ¿Sí? Bien. Si bien, a ver, es con estas líneas generales de estos conceptos que dio Álvaro, en poco tiempo, dio mucha carga teórica, creemos que en líneas generales se entiende. Entendemos también de que es muy complejo, digamos, poder llevar a cabo. Entonces, es necesario justamente mucha lectura, mucha intuición, esforzarnos, digamos, por una posibilidad, digamos, de encontrar algún dato que nos permita justamente proyectar y tomar decisiones. Lo que hacemos, lo que vamos a hacer, digamos, en esta parte de la pequeña exposición, es ya empezar a trabajar o mostrar, digamos, algunas propuestas. En principio, algunas propuestas que tienen que ver justamente con el trabajo de la luz, este espacio interior que estamos trabajando, eh, para visibilizar algunas posibilidades. No quiere decir que es la mejor, la única, sino algunas posibilidades que estuvimos trabajando con el cuerpo docente. Por ejemplo, y vamos a ir mostrando las diapos de este modo. Vamos a escribir el concepto arquitectónico, ¿sí? ¿Qué se quiere buscar, diríamos? Y después la idea generadora, que es la que va terminando de estructurar, digamos, el espacio. Por ejemplo, en este caso, al concepto lo denominamos la sombra como refugio, ¿sí? Pensando, diríamos, como que el espacio explora el interior como una experiencia de cobijo, ¿sí? Frente a la exposición luminosa. Y la idea generadora, pensamos como un espacio hundido, ¿sí? O semi hundido, con aberturas, por ejemplo, a los costados, que permitan una luz regulada, ¿sí? Pero que donde la posibilidad de la sombra, ¿sí? El que
conforma el espacio interior, ¿sí? Y la luz es como la que termina como resaltando alrededor, pero el espacio sombra es donde uno se ubica, lo, lo maneja, lo vive, ¿sí? El espacio. Entonces, por supuesto que hay una serie de sensaciones y demás que también nos vamos a poner a buscar, digamos, o a traducirlas, ¿sí? Pero es interesante, digamos, poder representar a través de una idea generadora el concepto buscado. Y fíjense que con este esquemita, que es un pequeño corte nada más, se puede traducir en forma, diremos, esta palabra que estamos diciendo. Una cosita, fíjense nuevamente acá lo que decíamos. El concepto, una frase muy cortita, más bien teórica, pues hablamos la sombra como refugio. Y luego la idea generadora busca traducir ese concepto teórico en una experiencia proyectual, digamos, ¿no? En algo más gráfico. En este caso, un poco descriptivo, que es lo que buscamos con el espacio. Y si solo le dijéramos a cada uno de los equipos, traten de generar un espacio hundido o semienterrado, una única abertura cenital o lateral que regule la luz solar cuidadosamente, seguramente vamos a tener un montón de alternativas. Esta es una de las tantas, pero seguramente no vamos a encontrar un espacio con un óculo central o completamente abierto, ¿sí? Las alternativas se van a recortar a esta idea de cobijo, de sombra, respecto a una luz que aparentemente nosotros buscamos cubrirnos o refugiarnos, ¿sí? No sé si se traduce un poco lo que decíamos conceptualmente anterior, en la parte anterior. Bien. Otro ejemplo puede ser, a través de esquemita, digamos que lo hicimos, es un concepto, diríamos, de espesor y luz, ¿sí? Imaginémonos que esas palabras, digamos, ya están intuyendo, digamos, de que la luz filtraría por un espesor de muro, ¿sí? En el cual el muro termina de regular la cualidad interior de esa luz en forma de tamiz, en forma de dirigir, diríamos, estos huecos hacia el interior, en forma de filtrar la luz en este espacio. También ponemos en una pequeña escala humana, digamos, como para poder entender proporciones, tener escalas en dimensiones, ¿sí? ¿Y cómo se puede traducir, digamos, este concepto? A través de una pequeña idea generadora que puede ser, por ejemplo, muros gruesos, horadados, como dije, que permiten filtrar esta luz, ¿sí? Y la expresión que puede llegar a tener este espacio es muros o techos tallados con conductos, ¿sí? Diferentes, en el cual pueden ser unas ranuras horizontales, verticales o dobles pieles, por ejemplo. Esto también, este ejemplo, vimos en algunos trabajos de los grupos, ¿sí? En el cual el concepto que pusimos acá es como la luz puede revelar la materia, ¿sí? La luz puede revelar, diríamos, esa capacidad tectónica que puede tener la arcilla, por ejemplo. Entonces, la luz como una herramienta para poder expresar esa textura, esa rugosidad, esa finura de ese material. Y la idea generadora, por ejemplo, para poder traducir este concepto, por ejemplo, puede ser superficies inclinadas, ¿sí? Cóncavas, convexas, rugosas, ¿sí? Lisas, en el cual la luz al ingresar, diríamos, y de acuerdo a una orientación estudiada, proyectaría, digamos, situaciones o sensaciones que uno estaría buscando, ¿no? Entonces, esta expresión, diríamos, de la superficie, expresa la superficie donde la luz da volumen y profundidad al espacio. Eso, por ejemplo, son algunos esquemas gráficos que fuimos dando, como por lo menos para tratar de traducir este trabajo que estamos dando del espacio interior y la materia luz. Pero también pasemos, diríamos, a... Una buena cosita. Fíjense que acá, de manera intencional,
tratamos de representar estos conceptos de la generadora a partir de un croquis. Eso es lo que decía recién Mario, digamos, ¿no? Le decíamos al principio, bueno, traten de graficar ese concepto. Traten de tirar un garabato, 2 o 3 líneas o una mínima frase para saber por dónde va a ir la búsqueda. Claramente que después uno no busca reproducir fielmente ese croquis, pero sí orienta hacia dónde debemos ir y qué tipo de búsqueda estamos haciendo con el ejercicio y cuál quedaría descartada de movida. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito, digamos, lo que... Pero igual nosotros también, a ver, un poco por falta de tiempo, diríamos, hicimos una traducción en un pequeño corte, que es lo más rápido que nos puede salir, pero intencionalmente en el trabajo, nosotros queremos que ustedes trabajen con maqueta. Por supuesto que va a haber un ideal o un pensamiento previo, digamos, pero siempre la maqueta como que nos ayuda, digamos, a poder explorar esa búsqueda, digamos, espacial, en relación obviamente a la luz, y es la que termina, diríamos, de darle una conformidad espacial en esa búsqueda, ¿no? Entonces, por eso es importante no solamente quedarnos con un grafiquito, que en este caso sí explica algo, pero la intención siempre es poder manejarnos, digamos, con la maqueta. En este punto número 4, ¿sí? Siguiendo, por ejemplo, con dos propuestas construidas, ¿sí? Acerca de la luz interior, queremos mostrar dos ejemplos. Por un lado, el monasterio de los monjes benedictinos, ¿sí? En Santiago de Chile, Las Condes, en el cual, fíjense, miren la imagen mientras yo les comento el concepto. Y fíjense la relación con lo que yo le quiero decir en palabras, cómo eso se refleja en el espacio interior. El concepto arquitectónico de este proyecto construido es la luz como presencia divina que estructura el espacio sagrado. ¿Sí? Fíjense cómo esas palabras uno va intuyendo, digamos, qué posibilidades podría dar ese espacio. ¿Mm? La idea generadora se conforma a través de un volumen cerrado, ¿sí? Sobrio, sin muchas formas, diríamos, irregulares, en donde está tallado con precisión para que la luz ingrese, ¿sí? En esos puntos estudiados, digamos, donde necesito la presencia de ese espacio para justamente responder a lo divino, a lo sagrado, a lo espiritual. Es un espacio casi fenomenológico, sin pensar de poner una cruz únicamente o sin pensar de poner una imagen, sino que la luz es lo que me permite, digamos, relacionarme con esa relación sagrada. ¿Sí? Fíjense cómo la imagen, diríamos, nos representa una caja austera de hormigón, pero en el cual se dematerializa sus aristas, tratando de que en esas separaciones pueda ingresar la luz, entonces me permite justamente, visualmente, interiormente, ampliar el espacio y que la luz sea protagonista de estos lugares. Inclusive, me posibilita, digamos, también generar una situación de espacios en el cual la luz me permite articularme de un lugar a otro. Fíjense una cosita, el concepto dice la luz como presencia divina que estructura el espacio sagrado. O sea, un concepto que evoca, o sea, que está directamente orientado al espacio interior. Cuando uno ve la obra, visita la obra, ve que lo de afuera prácticamente no importa. De afuera casi no dice mucho la iglesia. Y está completamente cerrada. O sea, no hay relación entre el interior y el exterior. Lo que se busca es darle fuerza a ese espacio interior, sentir de que hay una presencia divina
dependiendo de cómo va trabajando la luz, cómo va graduando el ingreso de la luz. Es muy parecido a la creación que hicimos recién, ¿sí? Está perfectamente dosificada. No es una luz fuerte, no es una luz directa, son todas luces indirectas que van entrando por esas aristas recortadas que va haciendo el proyectista. Tanto, bueno, lo que es la zona de altar, como en la rampa de ingreso. Es como que uno no conoce de dónde proviene esa luz, pero te va orientando en ese recorrido hasta llegar a la meta. Nos pareció muy pertinente esta horita, como la que sigue, de BRFEM, porque son proyectos que están pensados desde la luz. Ambos proyectos desde un concepto completamente diferente. Bien. Este trabajo de FEN, que también les invito, digamos, a que investiguen a este arquitecto, está hecho para la Bienal de Venecia, en el año 1962. El concepto que me interesó acá, o mejor dicho, que le interesó a FEN es justamente poder traducir, digamos, en formas, es la naturaleza y cultura en diálogo bajo la luz nórdica filtrada, ¿sí? La intención de FEN es justamente cómo en otro país, ¿sí?, llevar la luz filtrada de los países nórdicos, ¿sí? Y eso, por supuesto, le lleva a pensar, a observar, a mirar el follaje de los paisajes nórdicos, a entender el movimiento de la luz, a entender la calidad y temperatura de la luz. Cuando hablo de temperatura hablo de los colores, ¿sí? Entonces, entender todo un mundo espacial bajo la luz y eso poder llevar a otro lugar, en este caso en la Bienal de Venecia. La idea generadora para poder llevar a cabo, digamos, esto que estoy hablando, es la posibilidad de generar láminas flotantes de hormigón, ¿sí?, en el cual van salvando luces, digamos, apoyados sobre muros, sobre vigas, ¿sí?, en el cual se van generando diferentes tipos de tramas abiertas en diferentes proporciones, ¿sí?, para que debajo de la misma, ¿sí?, genere esa búsqueda de luz que quiere provocar, digamos, con ese concepto. Fíjense que son láminas de hormigón, ¿sí?, apoyadas, como estoy diciendo, en el caso del fondo sobre un muro, en este caso que no se vea, sobre una viga, ¿sí? Pero lo interesante es justamente cómo tratar, digamos, ese filtrado de luz natural hacia el interior del espacio, ¿sí? También algo importante, digamos, es cómo poder articular también con la naturaleza, ¿sí? La relación que tienen los países nórdicos con sus paisajes terribles que tienen, ¿sí? Cómo poder también representarla o reproducirla en este espacio, digamos. Entonces, por eso es que, estando, digamos, una serie de árboles, un grupito de árboles, cómo lo hace participar justamente, tratando de que se atraviese, digamos, en esa trama de vigas. Bueno, como le decíamos, esos dos ejemplos, la luz es parte del concepto. O sea, son dos intenciones completamente diferentes. Uno tratando de evocar lo sagrado y otro intentando reproducir una ambientación nórdica en el contexto de Venecia. ¿Sí? Y eso fue lo que más o menos orientó el proyecto. Por eso uno, después de entender ese concepto, entiende la propuesta, por qué fue hecha de esa manera. ¿Me permití un toque atrás? Feden explica también en este trabajo que el filtrado, ¿sí?, y el techo, que la concavidad, una lámina translúcida, diremos, a provocar ese filtrado, en conjunto con la lámina de hormigón, también explica, digamos, de que están a los laterales apoyados sobre dos muros
que se opone, diríamos, a las orientaciones, pero que también esa luz filtrada en ciertos horarios del día veneciano están salpicadas, diríamos, en movimientos sobre las paredes y sobre el piso. Entonces, está estudiado y está pensado, digamos, de que la luz, por generar una serie de tramas, no solamente se queda en eso, sino pensar, digamos, todo el efecto sensitivo, digamos, que se quiere lograr partiendo siempre de ese concepto. Entonces, el concepto, como dijo Álvaro anteriormente, es el que ordena y dirige, ¿sí? Entonces, a partir de ello, es que constantemente, hasta llegar al detalle, se piensa, digamos, en ese concepto. Bueno, pero no solo lo que vemos en algunos conceptos que tienen que ver en referencia a la luz, ¿sí? Trajimos también otros dos ejemplos, tres ejemplos, trajimos también tres ejemplos en el cual están motivados, digamos, por otras problemáticas, digamos, del sitio, en el cual el arquitecto lee, digamos, esto y lo provoca a partir de un concepto, ¿sí? En este caso es un edificio en Santiago de Chile, ¿sí? Es un centro de innovación tecnológica, de producción de conocimiento, en el cual le pidieron hacer un edificio abierto, ¿sí? Al conocimiento. Y por ende, uno cuando piensa eso, hace directamente un edificio vidriado en relación a su entorno. Aravena lo que hace acá es lo contrario, ¿sí? Aravena lo que hace es cerrarse hacia adentro, porque el conocimiento está adentro, digamos, y genera todo un cuerpo cerrado, digamos, al exterior, justamente para tratar de responder al clima, digamos, del lugar. El concepto arquitectónico es el edificio, ¿sí? Como un catalizador de encuentros, ¿sí? Abierto a la colaboración y a la innovación. ¿Qué significa todo esto cuando leemos esta palabra? Es cómo el edificio puede generar la posibilidad del encuentro, ¿sí? Entre diferentes aulas, talleres, el movimiento de la circulación, en recorridos, pero en un núcleo interno, cómo yo puedo observar lo que está haciendo el otro sin entrar, digamos, a un aula. Entonces, uno se va orientando de que el espacio interior, el vacío, es lo importante, y está vidriado. Y el exterior está cerrado, digamos, respondiendo a lo climático. Entonces, por eso, la idea generadora sería un monolito, ¿sí? En altura, perforado por grandes vacíos, ¿sí? Que actúan como patios a la vez y permite entrar la luz, la ventilación cruzada y también el encuentro, ¿sí? Por ejemplo, en este corte se ve, digamos, el vacío vertical y los patios hacia los costados, digamos, posibilitando también esa relación horizontal-vertical con el vacío. Pasando a una imagen, digamos, exterior, ahí se encuentra el monolito, por así decirlo, y perforado, digamos, como lo estamos tratando de traducir con esta palabra, ¿no? Fíjense cómo algo tan, esa construcción mental, digamos, de leer el sitio, uno puede tan elemental pasar, digamos, a una forma tan básica, pero que responde justamente al concepto. ¿Mm? Fíjense cómo esto vacío, digamos, hicimos una foto, digamos, bajando de internet, entendiendo, digamos, que esos vacíos son vacíos monumentales, son vacíos de encuentro, son vacíos que permiten justamente relacionarnos, ¿sí? No son los balcones típicos que vemos en los edificios, son justamente espacios de encuentro. Y después el espacio vertical, ¿sí? En el cual se ve esta relación, diríamos, de recorriendo piso por piso a través de un ascensor que también es transparente, la escalera también que nos permite poder conocer este espacio, pero sobre todo es que en ese circular, en ese ver, poder entender qué puede estar haciendo, diríamos, los colegas en el interior del espacio, ¿sí? Entonces, conscientemente, lo que propone, digamos, el concepto es justamente esta catalización de encuentros, ¿sí? De fomentar, digamos, la relación social y por ende
poder producir conocimiento a través de la observación de la persona hacia estos espacios. Bien. Bien. Bueno, esta obra entendemos que la conocen. Es una obrita del arquitecto Solano Benítez en Paraguay, pero que es, como él lo explica, una obrita que le llevó 10 años, ¿sí? Poder no ejecutarla, sino pensarla. Fíjense cómo, y con esto no quiero asustar a nadie, pero fíjense cómo el conocimiento sensitivo que uno quiere expresar provoca, digamos, esta cuestión de constantemente estar reflexionando. Este es una obra en la cual es una tumba en memoria de la muerte de su padre, ¿sí? Está a las afueras de Asunción y tiene la característica de son un elemento que marca el paisaje, ¿sí? El concepto busca el arquitecto es la arquitectura como un umbral entre lo visible y lo invisible, ¿sí? Umbral entre lo visible y lo invisible, entre la presencia y la ausencia, ¿sí? ¿Cómo uno puede pensar, digamos, o aceptar la muerte, pero inclusive poder a través de la arquitectura generar presencia, digamos, de la memoria de su padre que estuvo en su momento en el mundo? La idea generadora que produce es una forma cuadrada, ¿sí? 4 planos, 4 vigas, ¿sí? En el cual cada una de ellas tiene un solo punto de apoyo asimétrico, y deja flotar esta viga, en donde lo termina de revestir al interior con espejos, ¿sí? Produciendo, digamos, esta posibilidad del reflejo, ¿sí? De la posibilidad de la presencia, ¿sí? Dentro del espacio. Mostramos 2 imágenes como para poder entender esta al exterior, digamos, del espacio, para entender, digamos, su estructura, pero si ven bien la foto y reconstruyen la imagen, hacia atrás, digamos, están los otros 2 planos, las vigas, ya con el espejo revestido, digamos, en el cual posibilita, digamos, esta multiplicación de espacios, ¿sí? Esta infinitez, diríamos, del paisaje, y por ende uno puesto, diríamos, ahí, reflexionando, pensando, también se refleja y, bueno, y empieza a multiplicar, ¿sí? A las personas dentro del lugar. Es una foto interior, digamos, y ahí se ve un poquito lo que queremos comentar. Bien. Ahora este ejemplo que queremos citar, ¿sí? También es de un arquitecto muy reconocido, digamos, que nos interesa también estudiarlo. También le invito, digamos, a que puedan investigarlo. Es el arquitecto Pablo Méndez de Rocha, y la obra que le traemos a cuento, digamos, como tantas otras que tienen su concepto y su idea generadora. En este caso es el Museo Brasileño de Esculturas, ¿sí? Mejor llamado o reconocido MUBE, ¿sí? Fíjense que, bueno, ponemos este esquemita como también algo parecido a lo que quisimos hacer al principio, con el esquemita dibujado, es cómo a partir de un corte, digamos, refleja la intención de un concepto, ¿sí? El concepto es, y mientras lo voy leyendo, por favor, les pido, digamos, que se imaginen estar ahí, digamos, y entender ese esquema, es la arquitectura como geografía, un espacio público, continuo y abierto a la ciudad, ¿sí? Entonces, si el concepto ya es una relación con la ciudad, una fluidez espacial, no voy a colocar un bloque, digamos, como idea generadora en el centro del espacio. Lo que hace es potenciar justamente ese concepto, elevando, digamos, la construcción y hundiendo lo que son los programas
debajo del nivel de la cota cero. Entonces, con eso posibilita, y esa esquema se visualiza, diríamos, la relación de lo que es calle, vereda, patio, diríamos, generando una sombra, ¿sí? Y en relación justamente con el paisaje. Entonces lo que se genera es, como idea generadora, una losa de hormigón armado, ¿sí? Apoyado en dos puntos, liberando el espacio, generando el vacío, ¿sí? Socializando este encuentro debajo de la misma, ¿sí? Generando un montón de actividades que nos podemos imaginar, digamos, culturales, etcétera, pero básicamente se expresa, digamos, el concepto que quiere lograr. Eh, si ustedes por ahí también lo buscan, van a encontrar otra propuesta de la misma, con el mismo programa, diríamos. Van a encontrar otras propuestas, pero siempre bajo el mismo concepto. Constantemente era la búsqueda de generar un techo y una sombra y generar ese vacío, diremos, en relación al paisaje, ¿sí? Entonces, ya no importa, digamos, la forma, no importa justamente de que la arquitectura exprese justamente ese concepto buscado, ¿sí? Ahora, fíjense que estos ejemplos que estuvimos mostrando, obviamente que lo explicamos demasiado rápido para que ustedes también lo puedan indagar si les interesa en alguno. Vemos que el concepto va de un lado para otro. O sea, en los primeros dos, el concepto iba hacia el espacio interior y la luz. O sea, estaba enfocado fuertemente en cómo se quería recrear ese espacio interior del proyecto que se estaba ejecutando. En el caso de Solano, ya tenía que ver más con algo más metafísico, cómo se veía esa relación entre lo terrenal y lo celestial o espiritual, si queremos llamarlo, ¿no? Ya tenía que ver con otra cosa el concepto. En este, por ejemplo, particularmente de Paulo, ya el concepto ya no es tanto hacia el interior del edificio, sino es con respecto a lo urbano. ¿Cuál es el rol que va a ocupar este proyecto a nivel urbano? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el concepto puede variar según la búsqueda que ustedes estén haciendo y sobre todo por el análisis que ustedes estén haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, más que nada tratamos de hacerlo bien diverso para que el concepto pueda ir de un lado a otro y que en algún punto él termina dándole fuerza, fundamento, justificativo a cada decisión proyectual. Vamos bien también el de la vena, sí, que también tenía que ver más con una relación, como la relación con el exterior, que era algo bien cerrado, y más que nada tenía que ver con una cuestión de concentración, de no dispersarse en el trabajo, y sobre todo también de protección climática, por eso son esos muros cerrados. Pero sí generando todo un ecosistema interior donde la gente se pueda cruzar, interrelacionar, intercambiar conocimientos y demás cuestiones. Pero sin perder en algún punto esa relación con el exterior, ya que están dados por esos patios que permiten, son esos puntos de contacto entre el interior y el exterior. Pero bueno, son conceptos bien claros. Sobre esto van a encontrar un montón. Cada obra famosa, digamos, de arquitectos reconocidos, está bueno leerlas en estas claves. Yo creo que entendiendo, o sea, leyendo el concepto de la idea generadora, ya luego la obra se explica sola. Y después sí, una vez que entendimos eso, podemos entrar en el detalle, cómo resolvió la baranda, cómo resolvió el piso. Pero sugerimos, cuando evalúen o analicen una obra o hagan un análisis de modelo, arrancar por acá, para saber cuáles fueron las intenciones del proyecto, ¿sí? Y no deslumbrarse o dispersarse en detalles sonsos como, no sé, la cortina o el mueble. Después entramos en eso. Primero entendamos cuál es la intención del proyecto. Por supuesto que, para echar una cosita si pasamos al próximo, por supuesto que entender, digamos, el concepto y luego la idea, como dice Álvaro, permite, digamos, visibilizar o entender con mayor criterio, digamos, cualquier obra que veamos, ¿sí?
Creo que eso es una actividad que le dejamos a ustedes para que ahora, cuando miren obras, no se queden, digamos, en el talle, en el refuerzo, en cómo está construido, en la forma, etcétera. Cuando vemos eso, es porque no estamos viendo nada. Tenemos que concentrarnos justamente en qué quiere decir esa obra en ese lugar, ¿sí? Por eso pusimos estas dos obritas también últimas, de Aravena y de Paulo Méndez, porque no solamente se expresa el concepto, sino también la arquitectura potencia, digamos, el concepto buscado, ¿sí? Lo potencia, lo maximiza, digamos. Bien. Seguramente estarán cansados, aburridos, y queríamos terminar con unos ejemplos propios, pero no por ser autorreferenciales, digamos, ni porque creamos que estos trabajos que podemos mostrarles nuestros son paradigmáticos como los que acabamos de ver. Más bien lo discutimos, dijimos, bueno, vamos a colocar algo para mostrar nuestra experiencia. Como le decíamos al inicio, esto de trabajar con un concepto y trabajar con una idea generadora, lo aprendimos salido de la facultad. No tuvimos la posibilidad de que nos expliquen esto en la facultad, sino que lo fuimos aprendiendo a los tumbos una vez salidos. Y ahí empezamos a entender cómo poder darle un poquito más de fundamento, cómo poder darle un poquito más de fuerza al proyecto. Así que le vamos a hablar de nuestra experiencia, sin creer que esté bien resuelto, simplemente es lo que a nosotros nos resultó como proceso proyectual. El primero es el último, en realidad es lo último que hicimos. Hicimos junto a otros colegas, ahí aparecen los nombres de muchos docentes que ustedes deben conocer, que son de la propia pirámide, en la UPC, entre los cuales está nuestro jefe, Mario, ¿sí? Que fue la propuesta que desarrollamos para el pabellón argentino, en la Bienal de Venecia de este año, ¿sí? Este concurso, para enmarcarlo rápidamente, solicitaba diseñar una instalación dentro de un pabellón que tiene asignada la República Argentina en Venecia, ¿sí? Donde se tenga que exponer una museografía sobre lo que es la arquitectura del país, ¿sí? Es decir, que los límites ya están bien definidos, hay que meternos adentro, ¿sí? Entonces, estos muros que ustedes ven, esto ya está construido. Nosotros tenemos que ver cómo trabajar todo este vacío, para de qué manera mostrar lo más fielmente la arquitectura que se produce en el país. Obviamente que también tienen que responder a un concepto curatorial que ya viene dado por la Bienal, ¿sí? En este caso, digamos, nosotros elegimos como concepto, fíjense acá, Argens, que es un constructo nuestro, arquitectura del encuentro argentino. Con la noción Argens, nosotros lo que buscábamos era hacer alusión un poco a ese ADN de la arquitectura argentina, la cual, entre los que participamos, habíamos coincidido que en un territorio tan vasto y tan heterogéneo como es nuestro país, donde tiene diferentes situaciones, donde hay matices culturales, donde hay situaciones contextuales completamente diferentes, había una arquitectura que aún así era común a todas. Y era aquella que promovía, fomentaba, propiciaba lo que es el encuentro argentino, ¿sí? Un encuentro que lo vemos reflejado en una cantidad de rituales, o sea, como por ejemplo el mate, el asado, el fútbol, la familia, los amigos, Tercer tiempo. tercer tiempo. No siempre nos venía a la cabeza, digamos, aquellos amigos, colegas que están afuera del país, que lo que más extrañan son las juntadas con amigos. Entonces, bueno, el encuentro, tiene que ir por ahí. Esa arquitectura que propicia ese encuentro. Entonces, es un poco lo que buscábamos condensar en ese concepto arquitectónico de arquitectura del encuentro argentino. La idea generadora, o como idea generadora para poder traducir este concepto,
nos basamos o recuperamos una frase de Cortázar, para aquellos que han leído Rayuela, que dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Entonces, de esta manera, la instalación se materializó como un espacio que buscaba invitar, por un lado, la introspección personal, en esto de andábamos sin buscarnos, pero por otro lado, que propiciaba en algún momento la conexión colectiva, de esto de encontrarnos, ¿sí? Y para eso lo reproducimos o lo materializamos con dos elementos. Por un lado, un bosque de pilares, y un vacío central donde se propiciaba este encuentro y donde se presentaba la muestra que nos pedía las bases, ¿no? Entonces, en este croquisito se ven un bosque de pilares donde claramente no se puede dar el encuentro, donde la experiencia es personal, hasta que llegamos, sí, finalmente a un vacío, y ahí nos empezamos a encontrar, ¿sí? Así fue como lo sintetizamos. Y acá está la plantita, más o menos, ¿sí? Este es un render, como dice Gerardo Caballero, de lo que buscábamos representar, digamos, de este bosque de pilares y ese vacío que se empezaba a ver de manera, una luz focalizada, bien centrada, y bueno, ahí está el vacío, digamos, ¿no? Y qué mejor que una gran mesa donde hacemos los asados, nos juntamos a jugar al truco, donde poder mostrar la muestra, más de redundancia, de una manera diferente a cómo se venía dando hasta el momento, que eran a partir de proyecciones, ¿sí? Bueno, un par de propuestas, de imágenes. Pero bueno, a ver, la Bienal de Venecia inicia ahora, ahora en 2025, allá en mayo arranca. Claramente no fue elegida la propuesta, aún así, digamos, para nosotros fue demasiado enriquecedor, porque no solo nos permitió como poder relacionarnos con otros colegas, intercambiar ideas, poder llegar a consensos. Fíjense la cantidad que éramos para llegar a una sola propuesta, y por ahí veíamos que equipos de 3 o 4 personas se peleaban y hacían rancho aparte para hacer dos propuestas diferentes, digamos. Eso también consiste en trabajo en equipo. Y por otro lado, bueno, meterse en este tipo de concursos nos ayuda a poder pensar otros programas u otras problemáticas que difícilmente puedan llegar como encargos a un estudio. Una cosita que agrego nomás, que refuerza el concepto que teníamos y la relación con el contexto en el que estaba, así como el pabellón de los países nórdicos, que está trasladado a otro lado. Bueno, acá el bosque de pilares hacía referencia un poco a que Venecia está sentada sobre un bosque de pilares de madera, y es por eso que, bueno, de alguna forma hacíamos esa vinculación de Argentina, pero también relacionándolo que estábamos en Venecia, digamos, que el pabellón estaba en ese sitio. Es cierto, Maru. Gracias por la acotación. Bien, bueno, ahora sí prometemos, para finalizar, digamos, dos trabajitos de la oficina, digamos, que si bien fueron hechos en momentos diferentes, distanciados 7 años uno de otro, 6 años uno de otro, están emparentados conceptualmente, digamos, ¿no? Pero donde la idea generadora es diferente. O sea, parten de un mismo concepto, pero se materializan y siguen dos ideas generadoras completamente diferentes, ¿sí? Ambos son comerciales, una idea comercial. Uno es PADI, un espacio de café ubicado acá en Corrientes, enfrente a lo que sería la municipalidad, donde se entrega obras públicas, bueno, uso del suelo y demás cuestiones, que fue hecho en 2018. Y la otra es Huácaras, que está en el ingreso a Santa Ana, ¿sí? También en Corrientes, que fue hecho en el 2021. El concepto, digamos, que orientó, digamos, por el cual partimos ambos, era esto de urbanizar lo privado,
¿sí? Que les corresponde al arquitecto español de Solá Morales, ¿sí? Donde permite pensar a estos encargos privados desde un carácter público, ¿sí? En cuanto a su uso y también significado para la ciudad, digamos, entendiéndolos como posible de generar un espacio libre para el encuentro, para el ocio, para la recreación de la gente, pero en áreas de dominio privado, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo podemos aportar a la ciudad haciendo algo comercial privado? Bueno, abriendo ese emprendimiento a la ciudad, que forme parte de la ciudad, que done un espacio como extensión de esa área pública, ¿sí? En el caso de PAE, digamos, este concepto se traduce, digamos, en una idea generadora que va hacia la hibridación entre lo público y lo privado a partir de un pequeño gesto que era que la vereda ingrese, ¿sí? Armando como una gran galería abierta hacia la ciudad, ¿sí? Entonces, esto fue lo que un poco orientó todo el proyecto, que está fuertemente centrado en ese espacio inicial, en ese hall de ingreso. Queríamos que se confunda el interior con el exterior. Corta una cosita ahí que se ve también en el corte, que esta relación, digamos, está comentando Álvaro de la vereda junto con el espacio interior, también está posibilitado, digamos, a través de la arquitectura de poder escalar, digamos, el espacio interior, ¿sí? De escalar esta doble altura interior. Entonces podemos tener, digamos, este gradiente espacial de un exterior, el umbral, un espacio cerrado, pero en la altura, para después luego pasar a espacios con cotas, digamos, más en relación a cada uno de los lugares, Más los salones, más domésticas, ¿sí? Claro, era jugar con esta burbuja espacial. O sea, a ver, para que se entienda como una galería urbana, nosotros entendimos que tenía que pasar por un espacio con escala más urbana, donde esta burbuja espacial, que es enorme en la ciudad, se vaya achicando a medida que vamos pasando de espacio a espacio. Claro, teníamos, además, que estaba bien poder dar este dato, digamos, es que si bien teníamos un concepto, era cómo lo logramos, porque era un terreno muy acotado. Tenía 5 metros 60 entre medianero y medianero. O sea, cómo poder generar, digamos, esta posibilidad espacial. Y bueno, en ese tema, digamos, nos fuimos metiendo a ver cómo empezamos a buscar, digamos, que se dé justamente esta relación. Bueno, pero lamentablemente ese concepto, bueno, esa galería se terminó cerrando sobre el final del proyecto, sobre el final de la construcción en realidad, casi a un par de meses de inaugurarse, por cuestiones diversas que el cliente fue argumentando. Pero bueno, a ver, fue un poco lo que se buscó. Por eso, digamos, en esta imagen uno ve cerrada la fachada, casi de manera tradicional de lo que es un comercio. Entonces, bueno, se tuvo que inventar ahí un ingreso, un túnelcito. Pero bueno, eso era algo que debía haber sido abierto. Bueno, esa es una imagen desde el adentro hacia afuera y desde el ingreso hacia los espacios. Pero sí, más allá de que se ve este espacio de doble altura que estamos hablando, y a partir, digamos, también de esta cuestión de que a lo último se pueda cerrar este espacio y bueno, no se pueda dar del todo, digamos, este concepto sí visualmente, pero no funcionalmente, eh, por supuesto que el cliente estuvo abierto, digamos, a otras posibilidades, ¿no? Esta doble altura, esta materialización de este muro, la relación que queríamos lograr, digamos, con una luz controlada, posicionada, digamos, al norte, en el cual podría llegar a jugar con una textura, digamos, y un manejo de ladrillo, entrante saliente. Entonces,
y que nos posibilita una toma de un espacio de circulación o recorrido hacia cada uno de los pisos. Entonces, son siempre, digamos, posesiones que uno cree tomarlas y hacerlas, ¿sí? Y hay algunos casos que no se puede lograr, digamos, por economía, por cliente o por otras cuestiones, pero bueno, por suerte, bueno, hay otros hechos, digamos, que se llevaron a cabo y bueno, tan interesante, digamos, de poder mostrarlo. Acoto más que para poder entender esto de cómo va mutando el espacio con la luz, como el ejercicio que le planteamos, tenemos que estudiar muy bien cómo es la inclinación del Sol. O sea, esta foto particularmente se corresponde con el solsticio de verano, al mediodía, donde el Sol lo tenemos bien arriba, casi a 88 grados, digamos, ¿no? Esa fachada que estamos viendo iluminada es la fachada sur, con lo cual el Sol viene desde el norte a ese ángulo. Entonces, es donde el día donde más penetra la luz. Esta, en cambio, se da en invierno, ¿sí? Fíjense que el color del ambiente, las paredes, todo cambia, pero porque el sol está mucho más bajo, empieza a ser una luz más bien difusa. Entonces, bueno, buscamos también eso, generar que el espacio mute a lo largo del tiempo. Pero bueno, ese es un concepto más bien secundario a el concepto urbano que buscábamos representar con este proyecto. El segundo, que era Huácaras, que parte también de este concepto de urbanizar lo privado, busca materializarse a partir de otra idea generadora, que es la de generar una plaza abierta al barrio y a la ciudad. ¿Y por qué sale esta idea generadora? Habíamos reconocido que a lo largo de los 30, hasta los últimos 30 años, todo lo que es Santa Ana y su corredor fue cambiando aceleradamente su uso de suelo. Se fueron fragmentando espacialmente ese corredor y la ciudad. Empezaron a cambiar, digamos, grandes terrenos, grandes lotes que se dedicaban antes a la agricultura, familiar sobre todo, para dar lugar a lo que son barrios cerrados. Entonces, es como que leíamos que se empezó a privatizar el espacio. Antiguamente se permitía, a partir de caminos públicos, vecinales, el ingreso de la gente hacia lugares de cierto valor paisajístico, como son las lagunas. Hoy eso está vedado, eso no se puede hacer hoy. Entonces, queríamos ver de qué manera poder, con un simple gesto de algo privado, tratar de revertir esa tendencia. Obviamente no se va a revertir una tendencia, pero por lo menos era un gesto que buscábamos con este proyecto. Entonces, como está implantado en el ingreso y está justo en el ingreso a un barrio, o sea, a la ciudad, pero también al barrio más bien residencial, que es Parque Le Conte, donde no tiene plazas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si lo armamos como una placita abierta a la ciudad? Entonces, por un lado reconocimos unas preexistencias, como que existe un paso vecinal, si ven las fotos del Google lo van a reconocer muy fácil, digamos, históricamente se ve un caminito que la gente del barrio que está acá usa como atajo este terreno para llegar y entrar a la ciudad. Y por otro lado, esta es la ruta 43, acá se desvía para entrar al barrio y acá se desvía para entrar a Santa Ana. Se ve que es un cruce muy peligroso, muy anguloso, entonces deberíamos mantener esa ochava libre para que no haya ningún tipo de accidente. Entonces, en principio, había dos preexistencias que debíamos mantener. Esto había que combinarlo o complementarlo con lo que era el programa arquitectónico que nos pedía el cliente, que era armar un parque de food truck, poner un espacio para que aparezcan estos carritos de comida y algunas instalaciones fijas donde estén los servicios y la barra, ¿sí? Pero bueno, obviamente fue medido para que se permita el paso, genere un lugar y permita también el cruce en la ochava. Finalmente se termina materializando con una gran cubierta que pretende dar sombra a un terreno que no tiene sombra natural.
O sea, uno ve, ahora vamos a ver una foto aérea, está lleno de vegetación en el entorno, pero ese terreno está desprovisto de vegetación. Lamentablemente, la idea era llenarlos de plantas, como una gran enredadera, como una gran parra, pero bueno, no se hizo por cuestiones de mantenimiento, y bueno, hoy pusieron plantas artificiales y pasan por ahí. Pero bueno, un poco este es el concepto, el mismo que PADI, pero materializado con otra idea generadora. Esto es un poco lo que era antes, no es así actualmente, porque hay otras intervenciones que hicieron los clientes, donde se ve materializado, digamos, este cruce, esta ochava, esa sombra, ese lugar, y bueno, este es el espacio principal que tiene el proyecto. Pero acoto una cosita, por suerte, si bien hay algunos trabajos posteriores, digamos, del cliente, lo que no se perdió, lo que sí se perdió en PADI, digamos, que era al cerrar esta carpintería entre el umbral exterior e interior, acá sigue todavía existiendo, digamos, esta posibilidad de esta idea generadora de clase, ¿sí? Bajo el concepto de urbanizar lo privado. Entonces, todavía sigue existiendo, digamos, este pasaje abierto, que es algo interesante, de que no está cerrado por una tranquera, o un portón, o algo. Eso es libre totalmente, ¿sí? Eso quiero acotar porque en esta propuesta sí se sigue dando, digamos, ese concepto que manifestábamos. Cierto, cierto. Bueno, y ya sí, para finalizar, lo dijimos como 4 veces, pero Porque vos hablas mucho. hola. Entonces, el tema de, queríamos plantearle, bueno, unos tips para ver cómo podemos construir un concepto y traducir eso en una idea generadora. A ver, es lo que a nosotros nos sirve. Usted tome lo que le sirva y lo que no, está todo bien. ¿Cómo podemos construir un concepto arquitectónico? Bueno, entonces, es clave lo que decíamos, la parte analítica. Saber observar, saber analizar el problema, lo que pide el cliente, lo que sugiere el contexto, lo que dicen las normativas. Bueno, todo lo que tengan a mano, ¿sí? Y hacerse esas preguntas críticas, de decir, bueno, ¿qué necesita este proyecto decir o hacer en este lugar? ¿Sí? Eso es clave. Preguntarse para que no sea un proyecto más, sino, bueno, este proyecto que va a modificar inevitablemente este solar, este terreno. ¿Qué tiene que decir respecto a todo ese bagaje analítico que estuvimos analizando? Luego, tomar una postura, ¿sí? ¿Qué queremos afirmar con este proyecto? Obviamente puede ser ético, poético, como hemos visto en las propuestas, en el caso de Solano, por ejemplo, o político, como en el caso de Paulo Méndez, ¿sí? O técnico, como en el caso de FEN, ¿sí? Y hay un ejemplito. La lectura como mediadora entre lo natural y lo artificial, ¿sí? Buscar luego sintetizarlo en una frase cortita, ¿sí? Que sea clara, contundente, potente, fácil de transmitir, no mucho vericueto. La sombra como espacio habitado, ¿sí? O bueno, como tanto hemos mostrado anteriormente. Entonces, tratan de evitar las frases genéricas o decorativas como armonía con el entorno. Sí, está bien. Seamos un poquito más específicos. Y acá es clave inspirarse en la literatura, en el cine, en la filosofía, en la historia del arte. Hablábamos con Tito y recordábamos, digamos, una entrevista de Rafa Iglesias, donde él decía, él no veía arquitectura, él evitaba ver arquitectura. Él se refugiaba mucho en lo que era literatura, porque entendía que la arquitectura tenía un techo, o sea, tenía muy acotado lo que es la concepción espacial. En cambio, la literatura permitía trascender cualquier tipo de límite, iba mucho más allá. Ahí y él recuperaba, bueno, daba como ejemplo una frasecita de Borges, donde decía, tomo un puñado de arena y transformo al Sahara. Fíjense la potencia que tiene esa frase, ¿no? Cómo transformo un terrible desierto tomando un pequeño puñadito. Bueno, sobre eso hay un montón, por eso recomendamos mucha lectura, no solamente arquitectura, sino irse a la ficción, bueno, a lo que ustedes quieran.
de cualquier lado ustedes van a tomar seguramente elementos. Todo se resume también, desde el inicio, no quiero repetir palabras ya dichas, pero se resume en dos cuestiones. Es, primero, entender el problema, ¿sí? Poder problematizar el problema. Y dos palabritas que lo habrán escuchado siempre en los cursados de la materia. ¿Qué quiero y cómo lo quiero? ¿Sí? ¿Qué quiero? Son todas estas cosas que está hablando Álvaro, y el cómo lo quiero es lo que se traduce ya a un hecho, ¿sí? A un hecho arquitectónico, digamos, ¿sí? Esas dos palabritas son contundentes una vez que, bueno, se tamiza y se lleva, digamos, todas estas palabras a otras nubes, digamos, a empezar a entender todas estas cuestiones, ¿sí? Bien. Bueno, Ya, se afina. Entonces, ¿y cómo derivar a una idea generadora a partir de un concepto arquitectónico? Entonces, bueno, tratar de, como decíamos, el concepto es más bien abstracto, general. Tratemos de traducir, ahí está, bueno, traducir, a ver, la intención, esa intención teórica, en una decisión espacial, que nos permita organizar el proyecto. Espacial, funcional, estructuralmente, como ustedes quieran, ¿sí? ¿Cómo puedo, entonces preguntarse, cómo puedo construir lo que el concepto pretende decir? ¿Sí? Explorarlo, como lo mostramos como al principio, con croquis, maquetas, diagramas. Muchas veces, digamos, la idea aparece dibujando, no solamente pensando. Esto de probar y ajustar, o sea, la idea generadora no es única ni final, sino que puede cambiar, puede complejizarse, puede mejorarse si encontramos que hay otra idea que exprese mejor el concepto. ¿Sí? Y siempre, como decíamos al inicio, vayamos verificando a medida que vayamos avanzando con el proyecto la coherencia con ese concepto y con esa idea generadora. ¿Sí? Eso es clave. Un buen concepto e idea generadora no es un gesto caprichoso, que lo digo para que quede lindo, sino es una forma de pensamiento espacial. Bien. Y cerrando ya esta pequeña jornadita, diríamos, teórica, le dejamos una frase tomada de Alejandro Aravena, de vuelta repetimos, invitamos a que lo investiguen. Él dice lo siguiente: proyectar, ¿sí? Que proyectar es tomar decisiones. Proyectar no es hacer cosas bonitas, ¿sí? Sino tomar decisiones acertadas con sentido común, ¿sí? De vuelta. Proyectar no es hacer cosas bonitas, sino tomar decisiones acertadas con sentido común. El sentido común, por supuesto, es la coherencia, ¿sí? Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Entonces, le invitamos constantemente a poder tener sentido común para darle respuesta, digamos, arquitectónicas a nuestros trabajos de taller o a lo que nos prepare, digamos, el destino de acá en adelante. Bueno, eso es todo, chicos. Estamos abiertos a preguntas, a unas inquietudes, a una cuestión que no se haya entendido. No me digan que no se entendió el concepto, porque ahí partimos vuelta a foja cero.